¿Qué tal chicos de décimo grado? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar con las clases y en esta ocasión vamos a ver lo que son las gráficas de funciones polinómicas. Ya hemos visto gráficas racionales con valor absoluto y ahora nos toca pues ver gráficas con funciones polinómicas. En tu libro aparece de inicio el ejercicio 6.1 para analizar. Entonces nos dice analice las siguientes gráficas. Las siguientes gráficas que nos piden que analicemos son las siguientes. Si tú analizas de la gráfica del 1 hasta el 3, pues las gráficas tienen una similitud, ¿verdad? Se llaman parábolas, lo que yo tengo acá. Miren cómo abren de esta forma, abren de esta otra forma, abren de esta otra forma. Estas funciones por la forma de abrir, ya voy a explicar más en GeoGebra, por la forma de abrir se les llama funciones pares, pero tiene que ver con una particularidad para que sea par la función. Y es que aquí nos aclara el libro cuando una función es par y cuando una función es impar. Entonces nos dice que son funciones simétricas respecto al eje Y. Ya lo voy a explicar. F es una función par donde f de menos x es igual a f de x. Ejemplo, una función con valor absoluto es un ejemplo de una función par. Pero lo que te quiere decir el libro es lo siguiente, que si yo evalúo la función f de menos x y voy a tomar en este caso la primera, x cuadrado. Entonces sería menos x y todo esto al cuadrado. Si tú elevas menos x al cuadrado, te va a quedar a ti x cuadrado positivo. Observa que es la misma función original que teníamos por acá. Cuando sucede eso, entonces estamos hablando de que esta es una función de tipo par y que es simétrica con respecto al eje y. Ya vamos a hablar de simetría cuando miremos lo de la parte de GeoGebra. Y la otra parte del libro que explica, esta parte de acá, que dice que una función va a ser simétrica con respecto al origen si la va a ser una función impar donde f de menos x es igual a menos f de x. Un ejemplo de ello es esta función polinómica que tenemos por aquí, que son curvas que son simétricas con respecto al origen. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, si yo tengo f de menos x, voy a tomar el primero, entonces me va a quedar menos x y esto al cubo. Entonces si tú elevas al cubo esta función nos va a quedar menos f de, nos va a quedar menos x cubo, que es como que si yo dijera entonces en todo caso la función f de x es igual a menos paréntesis x y esto al cubo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que aquí está lo que me está diciendo a mí es que esta función, que es la misma que yo tengo por acá, nada más que aquí está en positivo, aquí está en negativo, lo que me está diciendo a mí es que esa función es completamente impar y que va a ser simétrica con el origen. Bien, esa parte sí no lo aclara el libro, te lo aclaro yo aquí rápidamente. ¿Cómo reconocer cuando una función es par o impar? Bien, entonces, viendo la forma de las funciones, miren que son curvas simétricas con respecto al origen. Si yo trazara una línea de acá hasta acá, pasando por el origen, pues las distancias serían iguales, igual acá. Si yo trazo una distancia de acá hasta acá, la distancia sería completamente simétrico. Entonces, en GeoGebra lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo tengo la siguiente función. Tengo esta función. Me doy cuenta aquí que esto es una parábola, ¿no? Entonces, como es una parábola, va a ser simétrica con respecto al eje Y. Es decir, que la misma distancia que hay desde el 2 hasta un punto de la gráfica es la misma distancia que va a haber desde el 2 hacia el otro punto opuesto de la gráfica. Ok, una forma de reconocerlo es lo siguiente. Vamos a quitar esto de acá. Voy a dejar solo esa parte de acá. Entonces, solo tengo la parte derecha de la gráfica de una función cuadrática. Entonces, que yo quiero darme cuenta si es simétrica. Entonces, voy a ver si hay simetría con respecto a quién. Voy a tocar al eje Y, fíjate bien. Y fíjate que me dio exactamente la misma gráfica simétrica que en el lado de derecho. Por tanto, las funciones cuadráticas son funciones simétricas con respecto al eje Y. Muy bien. Entonces,
Volviendo acá al caso de cuando son pares o impares, entonces si yo tengo un índice, el exponente es un índice impar, mira, tengo curvas que son simétricas pero con respecto al origen. Si yo traslado esta curva a este lado y luego lo bajo, pues me doy cuenta que es exactamente el mismo trazo. Si yo sigo, mira, f de, en este caso es es un exponente par, me queda una función cuadrática. Si yo sigo moviendo, mira, si el exponente es impar, me queda una función de esta forma. Si yo sigo moviendo, me queda una función de esta otra forma. Si fuese 7, me queda esta función. Si tú te das cuenta de cada vez más aplanado, ¿no? Más aplanado. Igual que si fuera en 8, mira, es una función tipo cuádrica, pero más aplanada en el vértice. Es mucho, mucho más aplanado. Bueno, entonces a eso es que se refiere el libro cuando es una función de tipo par o una función de tipo impar. Volviendo a la presentación, entonces ya nos quedó clara esa parte y podemos contestar algunas preguntas. Las gráficas anteriores son funciones de forma f de x es igual a x a la n, donde n es un entero positivo. Eso hay que aclararlo. El exponente del x siempre va a ser un entero positivo. Ahora nos hace la primera pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de la gráfica si n es par y si n es impar? Bueno, el comportamiento es que si n es par, va a ser simétrico con respecto al eje Y. Y si n es impar, va a ser simétrico con respecto al origen. La segunda pregunta es que ¿qué funciones son simétricas con respecto al origen? Bueno, las que son simétricas con respecto al origen son las funciones cuyo exponente es par, 2, 4, 6. Y las funciones que son simétricas con respecto, perdón, las del origen son las que son con exponente impar, 3, 5, 7, etcétera. Y las de que son simétricas con respecto al eje Y son las que son pares, 2, 4, etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos a completar esta tabla. Complete la siguiente tabla. En la tabla nos aparece grado de la función, forma de la función y el tipo de gráfica. Para comenzar, nos dan que la función constante toma la forma de f de x es igual a un número cualquiera, cualquier número. ¿Qué tipo de gráfica voy a obtener aquí? Pues una recta, ¿no? Una recta completamente horizontal. Si la función es de grado 1, pues la forma de la gráfica va a tener esta forma. F de x es igual a ax, una función lineal que tiene una recta con pendiente. Si fuera una función cuadrática, la función cuadrática se define como f de x como a sub 2 x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Y la forma que tendríamos sería una parábola. Bien, por definición de la 6.1, entonces si f es una función polinomial con coeficientes reales de grado n, entonces f de x es igual a sub n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0 con un a sub n diferente de 0 en general. Bueno, jóvenes, espero lo que hayan entendido lo que es una función de lo que es par. Par es cuando es simétrico con respecto al eje Y va a ser impar cuando es con respecto al origen. Nos vamos a quedar por aquí en esta cápsula y nos vemos hasta la próxima.